¿Qué te ocurre, Wave? ¿No has probado un bocado? ¿No quieres?, dijo la pelinegra, arrebatándole el pedazo de carne a su compañero, devorándolo de un mordisco. Es una lástima, está bueno. Wave. Esas personas eran prisioneros, ¿por qué las usaron como experimentos? Kurome suspiró, apartando su plato mirando fijamente al chico. Eran condenados a muerte, ¿qué más da con que fueran usados como soldados experimentales? Comentó despreocupadamente, prestándole importancia, después de todo ella hace algo similar. Aún así, eran personas, seres humanos, aunque fueran criminales, una vida no se debe tomar a la ligera. Yo vine aquí para marcar una diferencia, un cambio, viniste aquí para seguir órdenes. Interrumpió la joven con seriedad, silenciando a Wave. Nosotros solo somos herramientas de este gobierno, vive con eso, o deserta, pero ten en cuenta que serás asesinado. La pelinegra se levantó de su asiento, mirándolo con frialdad. Basta de sentimentalismo, esto es la realidad, y si no puedes vivir con eso no tienes lugar aquí. Finalizó retirándose del comedor. Se quedó sentado en silencio, su mirada fija en el plato vacío. La conversación había sido un recordatorio cruel de la realidad en la que se encontraba. Él había venido aquí con la esperanza de hacer algo bueno, pero ahora se daba cuenta de que estaba atrapado en un sistema corrupto y cruel. Lamento la demora, aquí está el postre. ¿Y Kurome? De repente entró Bol sosteniendo una charola con un pay de manzana. Kurome ya se ha ido, respondió acomodándose, y el enmascarado se desanimó. Oh, es una pena, quería que probara mi pay. La oscuridad parecía envolver el castillo, como si la penumbra infernal hubiera descendido sobre sus muros. Kurome se paseaba por los pasillos, su respiración era agitada y su vista nublada. La sensación de debilidad la consumía, y su cuerpo parecía debilitarse por momentos. Se detuvo ante un pilar, apoyándose en él para no caer. Su mano temblorosa sacó una bolsa de galletas, que devoró con ansia. El ruido de las puertas deslizándose la hizo levantar la cabeza, y su mirada se encontró con la del ministro y el emperador. La presencia de estos dos hombres parecía llenar el aire de tensión. Kurome se inclinó respetuosamente, con su voz baja y controlada. Bienvenido, emperador. ¿Cómo estuvo su noche? El emperador respondió con una sonrisa, pero sus ojos parecían ocultar algo. Estuvo bien, aunque el ministro estuvo inquieto por la situación. Los oscuros ojos de Kurome se deslizaron hacia el ministro, quien permanecía en silencio, mirando a todos lados, asegurando que no hubiera nadie. Usted es parte del escuadrón de SDAT. ¿Dónde se encuentra ella? ¿Pudieron acabar con Night Drive? ¿Y también, con ese sujeto? La pregunta se quedó en el aire, tomando más peso que caía en él, y la respuesta la halló en la expresión desanimada de la chica. Lastimosamente, la general no se encuentra disponible, respondió, a la vez que retrocedía dándole paso a ambos. El ministro pareció tensarse, y el emperador frunció el ceño. Sobre Night Drive, no acabamos con ninguno. En cambio, las tres bestias fueron asesinadas. El pequeño emperador soltó un largo suspiro desalentado y aburrido, casi como si esperara esa respuesta. Bueno, de cualquier forma, la plaga es difícil de eliminar. Espero seguir contando con su apoyo para arreglar este problema. Así será, Majestad. Mientras el niño se marchaba, Honest estiraba su propia barba frustrado y molesto. ¿Y el sujeto de la TIU de hielo, lograron algo? ¿Saben su nombre? ¿O vieron su rostro? ¿Algún indicio para dar con él? Ella negó varias veces, preocupando más al ministro. No, en nuestro encuentro no nos dio pista alguna, y su rostro era cubierto por una máscara de oro. Pero dígame, ¿a qué se debe su preocupación? Los ojos de Honest le señalaron desesperados, como si esta chica fuera tan estúpida. Era claro, los matarían. No es odio, niña, está Night Drive, y ahora está ese sujeto. Estaremos rodeados por tres partes. Night Drive. El ejército revolucionario. Y ahora se supone que hay otra TIU de hielo. La expresión chibi que se dibujó en su rostro fue una fachada débil para ocultar la inquietud, mientras era sacudida por el ministro de un lado a otro.
Mientras su mente se sumergía en los recuerdos del pasado, la imagen de aquel encuentro se proyectó en su mente como una sombra ominosa. La fuerza y velocidad que había demostrado su oponente habían sido impresionantes, pero era su poder lo que realmente había dejado una huella imborrable en su memoria. Aquel poder que podía reducir a escarcha a cualquier oponente, era una amenaza constante que se cernía sobre ellos. La duda que ahora se agitaba en su interior era si podrían sobrevivir a un segundo encuentro. La general había sido su salvavidas en el pasado, pero ¿qué pasaría si no estaba allí para protegerlos? La idea de enfrentar a su oponente sin la seguridad de la protección de la general era un pensamiento aterrador que se negaba a abandonar su mente. ¡Qué dolor de cabeza!, expresó cansada soltándose del agarre del ministro, desapareciendo entre la oscuridad de los pasillos. Pero regresó asomando su cabeza por el marco de la puerta con una sonrisa maliciosa brillando en sus labios. Descuide, no lo mataran, usted morirá por obesidad. Salió corriendo del lugar con gracia mientras el ministro le gritaba. Niña malcriada, ¿a quién crees que le hablas? Gruñó con desagrado, ajustando su abrigo mientras se dirigía con el emperador al comedor principal. Las camareras les llevaron enormes cantidades de carne y vino, que el ministro devoró. Ministro, ¿no cree que está bebiendo demasiado?, preguntó el emperador, observando con preocupación la cantidad de vino que el anciano estaba ingiriendo. Majestad, respondió el ministro con voz pastosa, mostrando sus dientes sucios en un gesto repulsivo. No puedo quitarme el asqueroso sabor de ese café. Le dije que era una mala idea ir a esos locales. El emperador suspiró, apoyando su mano en el mentón. No me pareció tan malo, respondió sonriendo. Después de todo, la chica era bastante amable. Pero la expresión del anciano no correspondió a sus ideas. Emperador, usted como parte de la familia real no debe conformarse con orina como esa. Usted es un rey, y es por eso que estoy aquí para guiarlo. En el corazón de la gran ciudad, Camus y Tatsumi caminaban juntos, rodeados por el bullicio de la multitud. Tatsumi cargaba con un par de bolsas repletas de medicinas y vendajes, mientras que Camus se movía con una mirada opaca, como si estuviera escaneando el entorno en busca de algo. La atmósfera estaba llena de una energía inusual, y Camus podía sentir una opresión en su pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. No era solo el encuentro anterior lo que lo había perturbado, sino algo más, algo que estaba relacionado con alguien que lo había acompañado en su breve estancia en la ciudad. Tatsumi rompió el silencio, llamando a Camus. Maestro, ya tenemos lo suficiente para los próximos días, deberíamos regresar. Pero no respondió, su mirada se quedó fija en algún punto en la distancia. Tatsumi se giró para ver a su maestro, y siguió su mirada. En el horizonte, se veía una columna de humo que se elevaba hacia el cielo, y varios ciudadanos corrían hacia el lugar, algunos con preocupación, otros con curiosidad. La escena parecía estar llamando la atención de Camus, y Tatsumi se preguntó qué estaba pasando. ¿Ese lugar? La voz de Camus se apagó, y comenzó a correr hacia la dirección del humo, sintiendo un peso en su estómago que lo impulsaba a moverse. Maestro Camus, ¿a dónde va? Tatsumi gritó, sin entender qué estaba sucediendo, y comenzó a correr detrás de él. Camus se abrió paso entre la multitud, sintiendo como cada paso que daba, de alguna manera dolía. Sus ojos se abrieron de par en par al presenciar la escena que se desplegaba ante él. La cafetería que solía visitar estaba en llamas, y los gritos desgarradores de las personas atrapadas en su interior resonaban en sus oídos. Gloria, pensó, arrojándose al edificio en llamas sin pensarlo dos veces. La multitud gritó horrorizada al verlo adentrarse en el infierno. El calor sofocante lo golpeó como un martillo, quemando su piel y haciéndolo jadear. El aire caliente y el humo lo ahogaban, pero siguió adelante, decidido a encontrar a Gloria. En el camino, se encontró con varios empleados que yacían en el suelo, irreconocibles debido al fuego que los consumía. Camus se estremeció, pero no se detuvo. Finalmente, encontró a Gloria, cuyo cuerpo comenzaba a carbonizarse. Gloria, susurró, mientras los ojos de ella se abrieron ligeramente, y lo miraron con una infinita tristeza.
derramó una última lágrima, acompañada de su último aliento. Lo siento, ya no podré prepararle su café. Personajes, animes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. ¿Hacia dónde vamos? Capítulo 9. La brisa fría acompañó el momento, meciendo suavemente el cabello de todos. Camus se mantenía firme y erguido en la cima de la montaña, mirando el lugar donde se encontraba la capital. Sus compañeros se mantenían detrás de él, respetando su espacio y guardando un silencio respetuoso mientras el sol se ponía en el horizonte. Esto ahora es personal, declaró con voz baja pero firme, apretando sus puños con ansias. Camus, sé que estás dolido, pero no actúes tan imprudentemente. Le advirtió Najenda intentando calmarlo. Piensa las cosas antes de actuar. Pero Camus no estaba dispuesto a escuchar. Su cabello cubrió sus ojos, ensombreciendo su mirada, y giró levemente hacia la mujer mayor. No estoy dolido. Y no soy como los idiotas de este grupo. Pero, de ahora en adelante, voy en serio. Aplastaré al responsable, y regaré su sangre sobre la tierra. La luna se alzó en lo más alto, alumbrando el paisaje con su luz plateada, trayendo consigo los susurros de la noche. Alguien también miraba en su dirección. Alguien que no había nacido en la misma época, que no vivía en el mismo sitio. Pero que sin embargo, miraban la misma luna, veían las mismas estrellas, contaban todas y cada una de ellas. Quizá, miraban la misma sin darse cuenta. En un balcón lejano, Esdeath sonreía. No era una sonrisa de burla, ni de soberbia. Era una sonrisa tierna y sincera, que se alejaba de la imagen que la mayoría de la gente tenía de ella. El golpe constante de platos y el sonido del agua era lo único perceptible en el lugar, mientras que con calma lavaba los platos usados anteriormente, siendo ayudado por Akame, quien permanecía en silencio, mas sin embargo en su interior se avivaba un extraño sentimiento. ¿Tú, tienes familiares?, soltó de repente, cerrando el grifo, creando un silencio entre ambos que aún no se miraban. ¿Por qué no respondes a mi pregunta? Akame curvó sus labios, apretando su mandíbula inconscientemente, pero solo respiró hondo, volviendo a estar tranquila. Sí. Su respuesta se desvaneció en un pequeño susurro apenas audible, bajó la mirada y sus ojos se perdieron recordando viejos tiempos. Tengo una hermana, su nombre es Kurome. Mencionó finalmente alzando su mirada, encontrándose con los ojos azules de Camus que le señalaban con serenidad. Entonces tenía razón, dijo secándose con un pañuelo, siendo seguido por la peli negra. Espera, ¿qué quieres decir con tenía razón? Otra vez sintió ese extraño sentimiento en su pecho, fue cuando entendió, deteniendo sus pasos de repente, y Camus también se detuvo, pero no volteó a verle. Las personas quienes los emboscaron, una de ellas, era mi hermana. La respuesta se quedó en el aire, poniendo de manera ansiosa a la peli negra, esperando que Camus negara o confirmara sus temores. Solo digo, los enemigos son eso, enemigos sin importar los lazos de sangre. Lo que te quiero dar a entender, es que si la situación lo amerita, le entregaré una muerte tranquila, es lo único que puedo ofrecer. Su respuesta se sintió como un golpe en el estómago que le arrebató el aire, sintiendo una ola de incertidumbre. No. Siseo apretando sus puños. Por favor Camus, permíteme ser yo quien acabe con ella, o por lo menos, si no estoy presente, intenta hacerla entrar en razón. Camus giró levemente la cabeza, observando la postura de la chica, sintiendo como sus palabras cargaban consigo una nostalgia amarga, pero con un amor de hermanos. Entiendo. Dijo finalmente trayendo algo de esperanza en Akame. Pero no te prometo nada. La situación se ha tornado peligrosa, y existe la posibilidad de que tus emociones nublen tu juicio. Antes de que Akame pudiera articular una sola palabra, Camus se giró completamente, y en un instante, estuvo delante de ella. Los ojos de Akame se abrieron por la impresión, incapaz de creer que no hubiera visto un movimiento, y ahora este hombre estaba frente a ella, con su rostro a escasos centímetros del suyo.
Con un movimiento delicado, pero lleno de intención, Camus alzó el mentón de Akame, obligándola a mirarlo fijamente. Su voz era baja, pero llena de una amenaza disfrazada. Está bien, tomaré en cuenta tus palabras, solo espero que no faltes a lo que acabas de decir. Su mano descendió lentamente, a su cuello, para apretarlo con fuerza, cortándole el aire. Akame sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras Camus apretaba un poco más fuerte, sofocándola, y haciéndola babear al tratar de hablar. Su cuerpo parecía paralizado, incapaz de reaccionar ante la presencia de Camus. HNM, lo prometo. Articuló débilmente, siendo soltada del agarre y cayendo al suelo, tosiendo y respirando con dificultad. Camus se inclinó sobre ella, susurrándole el oído. Eso espero. Si no lo haces, yo me haré cargo, y contrario a lo que dije, será una muerte llena de dolor y agonía. Cuando cruzó la puerta, todos le esperaban, sus rostros eran iluminados por la luz tenue de la habitación. Incluso Bulat, que por su aspecto, parecía haber recuperado algo de fuerzas, se encontraba allí, sostenido por el peli verde, mientras todos lo miraban con una mezcla de curiosidad y expectativa. Creí que todos estarían dormidos ya. Comentó rompiendo el silencio, pero nadie respondió. En cambio, Nagenda comenzó a hablar mientras relataba parte de su vida, el por qué estaba allí liderando una rebelión. La habitación se llenó de un silencio absoluto, mientras todos escuchaban atentamente las palabras de Nagenda. Luego, Bulat tomó la palabra, con su voz débil pero llena de determinación, mientras contaba lo que había vivido como antiguo soldado imperial, y su posterior alianza con el ejército revolucionario. Y así, cada uno de ellos compartió sus pasados, motivaciones y objetivos, mientras Camus los escuchaba atentamente. Tatsumi fue el único que permaneció en silencio, pero no era necesario que hablara, todos ya sabían su historia. Finalmente, Camus se reclinó en su sofá, sus ojos recorrían la habitación, mientras todos lo miraban expectantes. Entonces de eso se trata. Concluyó. En ese momento, la habitación se llenó de un silencio aún más profundo, mientras todos esperaban que Camus dijera algo más, algo que les diera una pista sobre lo que estaba pensando. Pero Camus no dijo nada más, simplemente se quedó allí, sentado en su sofá, con una expresión en su rostro que parecía decir, ahora entiendo. Detrás de él, Akame apareció, con el rostro pálido y el cabello desordenado después de su charla tranquila. No me creerían si les digo de dónde vengo o lo que hacía. Musitó frotándose la frente con una mezcla de frustración y cansancio. El castaño se acercó a él y colocó una mano en su hombro, ofreciéndole un gesto de apoyo y comprensión. Maestro Camus, usted no nos mentiría, ¿verdad? Preguntó el castaño, mirándolo con ojos llenos de confianza. Nagenda también se acercó a Camus, tomó sus manos entre las suyas y le dio una mirada llena de empatía y comprensión. Una sonrisa sincera y poco común en ella se dibujó en su rostro. Quizá para ti no seamos más que asesinos. Pero desde que llegaste aquí, te has relacionado con nosotros de una manera que nos ha hecho sentir que eres parte de esta pequeña familia. Y gracias a ti, estamos más unidos que nunca. La voz de Nagenda estaba llena de calor y sinceridad, y Camus sintió que su corazón se ablandaba un poco más. La mirada de Nagenda y la mano del castaño en su hombro lo hicieron sentir que estaba en un lugar donde podía ser él mismo, sin temor a ser juzgado o rechazado, quizá. Al mirar a su alrededor, Camus recibió una sonrisa amable y confiable de parte de los demás, lo que hizo que sintiera un calor en su corazón, que hasta entonces había estado congelado. Son verdaderamente ingenuos, susurró para sí mismo, con una voz apenas audible, mientras respiraba y exhalaba con calma. Sus ojos se dirigieron hacia el techo, y comenzó a pasear por sus recuerdos. Apenas recuerdo algo de mi infancia. Comenzó a decir, y todos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar su historia. Soy de origen francés, pero mi destino estaba predestinado a ser un guardián. Y entonces, él apareció. Tatsumi, sintiendo más curiosidad por su maestro, no evitó hablar, el único que sabía algo de él era el jefe de su aldea, pero jamás dijo nada, y ahora podría saciar sus dudas.
¿Quién es él al que te refieres? Preguntó, pero Camus hizo un gesto de silencio con la mano. El patriarca Xion. Me dijo que, como futuro caballero de la constelación de Acuario, debía acompañarlo. No entendí nada, pero tampoco quería saber más. Simplemente lo seguí, guiado por sus palabras de proteger el mundo. Camus hizo una pausa, y su mirada se perdió en el pasado. Grecia fue el lugar donde me llevó. Ahí había otros niños, 11 en total, mis compañeros. Y comenzó un entrenamiento infernal para convertirnos en santos dorados. Una mirada de confusión se reflejó en el rostro de la peli corto, y la misma expresión se repitió en los rostros de sus compañeros. La dama intentó hablar con Camus sin sonar desconfiada o grosera. Camus, no te estoy cuestionando porque te creo, pero, Francia y Grecia, no existen. Su voz se desvaneció con cada palabra, y las miradas de los demás comenzaron a señalarle con duda. Camus se dio cuenta de la incredulidad que se reflejaba en los rostros de sus compañeros, pero no se rindió. Lo imaginé. Admitió con una voz firme y ronca. Pero debes escucharme antes de decirme que soy un mentiroso. No lo soy. Su mirada se clavó en Najenda, conectando con ella de inmediato. Vengo de un mundo diferente pero similar a la vez. Pero que es gobernado por dioses, y nosotros los humanos, libramos sus estúpidas guerras. Bulat hizo un gesto que llamó la atención de todos, pues a su mente, las palabras de Camus volvieron, como un rayo que cruza su mente, como si algo tomara sentido de repente. ¿Crees en los dioses? No puede ser. Tatsumi pareció comprender un poco, y entonces todo se sumió en un silencio que vibraba en la habitación. ¿Eh? No entiendo. Debido a la personalidad despistada de Sheele, se vio incapaz de comprender el asunto que se trataba delante de ella. Al parecer, Camus no pertenece aquí. Inquirió Lubog respondiendo a su compañera de lentes. Parece un tema de espacio-tiempo. Agregó arrebatando la atención del peli azul por su rápida deducción. ¿Me creen? Cuestionó y Bulat miró a Najenda, regresando su vista al caballero. Bueno, lo que dices no es tan descabellado, existen Teigus capaces de manipular tiempo y espacio. Respondió trayendo sorpresa en él. De hecho, cuando te conocimos hablamos del tema de las Teigus, pero tú no prestaste atención esa vez. Espera, ¿estás diciendo que vienes de una realidad diferente a esta? Preguntó Mine, cruzándose de brazos, pero no negó. Si fueras otra persona te tomaría como un loco, pero estoy segura de que las bromas no son lo tuyo. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Interrogó Najenda con curiosidad y escepticismo, intrigada de las habilidades de ese mundo. Camus suspiró cansado, deslizando su mano sobre su cabello hasta su cuello en un gesto de cansancio. Como ya dije antes, de donde yo vengo, existen dioses sumamente poderosos. Sus poderes son tan grandes que con un gesto podrían destruir todo a su paso. Pero, déjenme decirles algo. Hizo una pequeña pausa, y todos ahí esperaron expectantes. Yo estaba muerto. La habitación se llenó de un profundo silencio, tratando de procesar las palabras de Camus. La idea de que alguien pudiera mover a las personas de un mundo a otro era demasiado para creer. Yo morí, no fueron una, sino varias veces, las veces que me levanté de entre los muertos a pelear, y ahora estoy aquí. Apretó sus puños y dientes mientras sus ojos se llenaban de un profundo odio. Estoy aquí por esa maldita mujer. ¿Mujer? Preguntó Tatsumi, ¿acaso era una diosa? Complementó Bulat, y Camus asintió. Atena, diosa de la guerra y sabiduría, yo y varios santos estuvimos bajo su servicio, librando batallas sin sentido, matando y muriendo para su entretenimiento. Escupió con desprecio cada palabra, y aunque no lo mostrase, en lo profundo de su corazón, guardaba odio hacia Atena y los demás dioses. ¿Fue esa diosa la que te envió aquí? Preguntó Najenda, y él asintió en respuesta. ¿Con qué objetivo? ¿Salvarlos? Siseo bajó, y todos se miraron. ¿Salvarnos, de quién? Sheele deladeó la cabeza confusa. No específicamente a ustedes. A todas las personas de este mundo.
Pero, es imposible en un lugar plagado por escoria. Yo no pedí resucitar. Yo no pedí venir aquí. Solo quiero descansar en paz. Encontrarme con mis amigos y alumnos es mucho pedir. Su voz se elevó, y de su asiento se levantó con un movimiento brusco, lo que hizo que todos se sobresaltaran. La repentina explosión de emoción fue como un rayo en un cielo despejado, y todos se sintieron impactados por la intensidad de su reacción. Este no era el Camus que conocían, el hombre fuerte y frío, firme y duro como el hielo. Verlo así, con la angustia y la vulnerabilidad escritas en su rostro, era como ver a otra persona. Su máscara de fortaleza se había resquebrajado, revelando una fragilidad y una debilidad que nadie había visto antes. La habitación se llenó de un silencio tenso, mientras todos miraban a Camus con una mezcla de sorpresa y compasión. La angustia que emanaba de él era palpable, y parecía que estaba al borde de un precipicio, a punto de derramarse en un torrente de emociones. Nosotros no sabíamos, no queríamos hacerte recordar malos tiempos, lo sentimos. Dijo Akame con una nota de arrepentimiento en su voz, y el resto de sus compañeros compartían el mismo sentimiento de culpa. Entonces, el que seas mi tutor, es, para reemplazarte, ¿verdad? Preguntó el castaño, y Camus asintió con un movimiento casi imperceptible de su cabeza. Camus miró al castaño con una frialdad que parecía haber regresado a su rostro, pero respondió sin remordimiento en sus palabras. Era la única manera de que pudiera descansar. Dijo Camus con una voz que parecía haber perdido toda emoción. Dejar mi trabajo sobre alguien más, puedes decirme cobarde, pero ya no puedo más. A este paso, me volveré loco. Dijiste que tienes más alumnos, y ellos. Pudiste pedirles ayuda. La voz de Tatsumi se oía tensa, casi un gruñido agudo. ¿En serio pensabas que tú eras el primer niño que entrenaba? ¿Por eso estás molesto? El castaño abrió un poco los ojos, abrió la boca para decirle algo, pero se silenció de inmediato. Eres fácil de leer. Resopló Camus. ¿No responderás, maestro? La tensión se formó entre ellos dos, y un silencio llenó el sitio, donde incluso un alfiler cayendo se podría escuchar. El caballero de Acuario extendió sus brazos, comenzando a emanar el aura dorada de los santos. Tal acción alarmó a todos, de seguro las palabras de Tatsumi molestaron al santo, que incluso él se puso a la defensiva. Observen. Todos estuvieron atentos a lo que fuera que hiciera, donde en brillo en sus manos comenzaron a desvanecerse, revelando poco a poco sus sesos. ¿Qué es eso? Fue la pregunta de Mine. Recuerdos. La noche se transformó en un viaje emocional, donde las lágrimas silenciosas trazaban un camino de vulnerabilidad y sinceridad. En ese momento, todas las dudas y desconfianzas se disiparon, y la admiración hacia Camus creció, llenando el corazón de una profunda emoción. El latido del corazón se aceleró, como si respondiera a la intensidad de la conexión que se había establecido en ese instante. La noche se convirtió en un espacio sagrado, donde la emoción y la vulnerabilidad se entrelazaban, creando un lazo indestructible entre Camus y aquellos que lo rodeaban. Con el paso de los días, la rutina diaria de algunos miembros del grupo volvió a la normalidad, sin incidentes destacados. Sin embargo, hubo un cambio notable en las relaciones interpersonales. Aquellos que antes mantenían una distancia con Camus comenzaron a acercarse, compartiendo conversaciones y momentos juntos. Por otro lado, las relaciones que ya eran cercanas se profundizaron aún más, especialmente con Tatsumi y las dos niñas. Cada noche, Nagenda extendía una invitación a Camus para charlar y compartir historias de su vida, o simplemente para disfrutar de un momento de tranquilidad juntos, viendo como dos veteranos de guerra que habían visto y vivido mucho. Estos momentos de intimidad y conexión humana ayudaron a fortalecer los lazos entre Camus y el resto del grupo, creando un sentido de comunidad y pertenencia que antes no existía. Oye. No deberías moverte así. Aunque el veneno fue eliminado, tus heridas internas aún no sanan. Llamó el caballero al ex militar, quien le sonrió alzando un pulgar.
No te preocupes, me recupero más rápido así. Respondió animadamente, y siguió dando golpes rápidos al aire. Como gustes. Respondió fríamente, mirando en dirección del lago donde Tatsumi cargaba una roca de hielo. Ha mejorado mucho, ¿verdad? Dijo de repente Mulat, y Camus asintió en silencio. A pesar de su temprana edad es más fuerte que la mayoría aquí. Aquella noche su motivación creció, al igual que su admiración por ti. Eso parece, murmuró cerrando su mirada. Pero creo que la idea de no ser mi primer alumno lo frustró, eso fue raro. Jajaja, eso es cierto, y también diría que lo asustaste cuando enterraste a tu pupilo Yoga. Su voz se desvaneció poco a poco mientras se acercaba al caballero. Las decisiones que tomaste a lo largo de tu vida, fueron las más firmes y correctas que haya visto, incluso el acabar con tu alumno siguiendo sus ideales. Eres increíble. Y muy poderoso. El viento meció su largo cabello, y el sonido de las hojas acompañó el momento. Pero de igual forma tomé malas decisiones, no sé si merezco su admiración. Además, como pudiste notar, mi poder no es el mismo, lo he perdido casi por completo, mi frío y velocidad luz es lo único que conservo. Agregó dándose la vuelta. Por cierto, ¿qué harás ahora que no posees tu Keigo? Esa arma ahora reconocido al chico como su nuevo dueño. Por mí no te preocupes. Estaré bien, aún poseo mi fuerza e intelecto, me las arreglaré. Sonrió con confianza, contagiando al peli azul que se le formó una ligera sonrisa en el rostro. Está bien, solo no te mueras. Bromeó, encaminándose hacia Tatsumi, pero la voz de Magenta lo detuvo. Camus, me gustaría hablar contigo, necesito un gran favor. ¿Qué necesitas, Magenta? Al mirarla notó una gran mochila llena de suministros, por lo que intuía que saldría, y no se equivocaba. Voy a salir, quisiera que estuvieras a cargo mientras no estoy. Pidió, y junto a ella se posicionaron Bulat y Sheel. Quería tener una última charla antes de irme. El pelinegro guiñó un ojo al caballero, quien frunció el ceño. Sheel se acercó a él, rodeándolo y aprisionándolo en un abrazo cálido y algo triste. Yo también me iré con la jefa, pero volveré pronto. Cuídate y cuida a los demás. ¿Sí? Susurró, mientras que con algo de desdén, Camus acariciaba el violeta cabello de la chica algo incómodo en un gesto cariñoso. Adiós. Se levantó de puntillas depositando un ligero beso en la mejilla del caballero, regresando a un lado de su líder. Ellos irán conmigo. La revolución se acerca, y alguien debe dirigir el batallón. Bulat no posee su Keigo, pero tiene experiencia como antiguo soldado. Explicó, y luego miró a Sheel. Y Sheel se ofreció para ayudar. Comprendo. Respondió, pero ¿por qué no se lo pides a Camaleone, incluso al pervertido verde? Cuestionó, pero Magenta declinó eso rápidamente. Lo sé, pero tú eres el más adecuado, estarán bien bajo tu cuidado. ¿Cuento contigo? Camus suspiró rendido, comenzando a caminar al bosque. No es como si me pudiera negar. La noche cayó, y la luna se elevó en el cielo, iluminando con su luz tenue el paisaje nocturno. La belleza del lugar resaltaba aún más en la oscuridad, y Camus caminaba tranquilamente por la base, mirando las habitaciones con curiosidad. En una de ellas, encontró a Akame, aparentemente dormida, sosteniendo un pan a medio comer. En la sala, se encontró con Tatsumi y Lubov durmiendo en un sofá. Salió del lugar, y el viento lo golpeó suavemente, llevando consigo una brisa fría que resultaba reconfortante para él. Camus se dirigió hacia el pequeño río, y se despojó de su abrigo, dejó al descubierto su torso. Luego, se quitó las botas y comenzó a adentrarse en el río, sintiendo el agua fresca en sus pies. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirse más, el sonido de unos arbustos que se movían hizo que se detuviera en seco. No sabía que igual te gustaba espiar a las personas. Murmuró girando, y sacando sus pies del agua. ¿Por qué me seguiste hasta aquí? Mine. Preguntó levantando su saco y botas. Mine salió lentamente, y en su rostro se marcaba la vergüenza acompañada de un rumor notable.
No te estaba espiando. Se excusó mirando a otro lado. Solo me preguntaba qué hacías fuera a altas horas de la noche. Por favor, pude sentirte desde que me rodeaba la base, me viste y acosaste. El rostro de la joven peligrosa se tornó de un rojo más intenso, mientras lo miraba directamente. Entonces te diste cuenta y lo hiciste a propósito. Exhibicionista. Pervertido. Exclamó indignada, pero Camus resopló aburrido. No me molestaría en seducir a una niña, prefiero las mujeres maduras. Respondió sin titubear, pasando a un costado de Mine, quien lo miró incrédula. Niña. Yo no soy una niña, soy una mujer adulta. Le criminó, pero Camus hizo una señal con la mano, como si estuviera midiendo la altura de Mine, lo que la enfureció aún más. Eres odioso. Exclamó. Sí. ¿Te vas a quedar ahí? Vámonos. Ordenó, y Mine refunfuñando, acató la orden y se puso a su lado en pocos segundos. Caminaron tranquilamente durante un momento, ignorando lo sucedido anteriormente, aunque Mine seguía sintiendo vergüenza. De repente, el ambiente se sintió incómodo debido a la distancia verbal entre ellos dos. Mine tomó una bocanada de aire para hablar con Camus. ¿Tus amigos? Comenzó, pero rápidamente Camus la miró con extrañeza. Quiero decir tus compañeros. Corrigió, y dejó de mirarla. Es admirable la forma en que sobrellevaron la discriminación, por sus orígenes. Expresó con sinceridad, pero no recibió respuesta después de un rato. No debíamos dejar que algo tan banal nos estancara ahí. Éramos los elegidos, nadie podía corregir al patriarca. Respondió secamente, haciéndola sentir pequeña por esas palabras. ¿Acaso la llamaba débil? ¿Eso era? Camus detuvo su caminar, y Mine chocó con él, cayendo al suelo. Oye, ¿qué te pasa? No te detengas así. Observó el sitio donde estaban, llevándose una gran sorpresa al darse cuenta que estaban en lo más alto de una montaña. Caminaron tanto en poco tiempo. Pero tú fuiste más valiente, más fuerte. Declaró, palabras que desconcertaron a Mine. ¿Qué? Tenías al mundo en tu contra. Sin nadie a tu lado, sin el calor de una madre, sin la guía de un padre, sin la compañía de amigos o familiares. Tuviste que enfrentar la adversidad sola, a una edad en la que la inocencia deben ser protegidas. Sin embargo, te levantaste, te fortaleciste, y te convertiste en la persona que eres hoy. Es de admirar que un cuerpo tan pequeño y frágil, guarde una voluntad grande y fuerte en su interior. Se sintió conmovida por esas palabras, este hombre veía más allá de su fachada, llegando a su corazón. Pero tú, pasaste por más cosas que yo. ¿Por qué dices eso de repente? Titubeo sintiendo que esas palabras cálidas y sinceras, que salieron de alguien que no mostraba emoción, no las merecía. Yo tenía compañeros, tutor y mi amigo, y aunque yo empecé más joven que tú. Te alzaste sola a pesar de que no tenías nada y a nadie, por eso lo digo, eres fuerte a pesar de ser tan joven. Camus giró para verle, y ella conectó miradas con él. Los ojos rosas de Mine se sumergieron en los azulados ojos de Camus. Sintió su corazón palpitar aceleradamente, y el calor subió hasta sus mejillas, tornándose de un tono igual a su cabello. Llevó sus manos al pecho, tratando de calmar esa sensación que se alojaba en su corazón, pero mientras más lo veía, más latía por él. Camus, yo quiero... Aquel momento se cortó repentinamente, cuando varios monstruos saltaron sobre ellos, asustando a Mine por tan repentino ataque. El santo de Acuario parpadeó lentamente, tomando un semblante serio mientras veía a las criaturas acercándose. Al parecer, Leone no está cumpliendo con su deber de vigilancia. Espero que se la hayan comido. Comentó, acompañado de algo de sarcasmo. El aura congelante se dispersó con rapidez a través de las largas hordas de monstruos, que, uno a uno fueron cayendo sin vida. El aire se sintió demasiado frío que comenzó a temblar, y su aliento era visible a través de la cortina de hielo que se formó. Sin embargo, la sensación desapareció al sentir algo rodeándola, fue el abrigo que Camus traía consigo, ahora envolviéndola en su calor. Vámonos, hay que descansar. Ella le miró alejarse poco a poco entre la niebla.
Sonrió un momento antes de inhalar la fragancia que de la tela desprendía, y una sonrisa feliz se formó en su rostro. Sí, hay que descansar. Tengamos muchos días más así. Así que este es el hombre que tanto buscan, murmuró el joven de piel bronceada, con una mezcla de admiración y entusiasmo. Es impresionante, debo admitir. Es como ver a la general Sleat, pero sin ese toque de sadismo que la hace tan especial. Detrás de él, Stylish emergió de las sombras, sosteniendo la dona de cabello de Camus. Espero seguir contando con tu ayuda, señor Shura. El viento reveló el cabello blanco de Shura, que se meció violentamente, observando a Camus desde lejos con una sonrisa desafiante y cruel. Claro, es mejor que obedecer a mi padre. Yo también quiero algo de diversión, y este hombre parece ser el entretenimiento perfecto. Una luz violeta parpadeó varias veces, y los dos varones se desvanecieron en un cúmulo de partículas moradas, que se fueron con la brisa, dejando a Camus y Mine sumidos en una oscuridad ominosa y llena de presentimientos y emociones. Fin capítulo 9.